Bueno, buenas noches a todos, por lo menos desde Argentina, aquí ya son las 20 horas. Bienvenidos a todos los que tienen el ticket para la última estación que se llama Transición, es la cuarta estación de este tren FQ, de la LAPSCAN, del Working Group de FQ. Y bueno, hoy estamos honrados con unas visitas estelares, realmente algunas literalmente estelares, ya van a ver la sorpresa, y un panel reactivo también donde se va a hablar específicamente de transición, claramente, y con invitados que son de Uruguay, de Argentina y también de la LAPSCAN. Así que para no demorarme voy a compartir la pantalla con ustedes. Un segundo. Bueno, como les decía entonces, tenemos una introducción que va a intentar ser corta, de unos 10 minutos. Después, nuestra invitada estelar, una de las invitadas más importantes de hoy, que es un testimonio en primera persona de Luna, y un panel de expertos coordinado por Magalí, especialmente, donde se va a hablar de transición temprana en Uruguay, que Carolina Pinchá, que es la disertante, mirada desde la atención del adulto, Eugenia Lais, que es neumonóloga de Argentina, y después nuestras compañeras y colegas de la LAPSCAN, Patricia Valdivieso de Perú, Elizabeth Navarro de Chile y Michelle Higueras de Colombia. Bueno, decirles que por qué hablamos de transición en este tema de transición de la adolescencia al adulto. Este es un cruce de vías, realmente, donde los niños y los adolescentes aceptan esa intersección y esos cambios para pasar a cambiarse a un tren distinto y nuevo, que es el tren de la atención del adulto. En estos últimos 50, 60 años ha cambiado notablemente la expectativa, ¿no es cierto?, de vida de estos pacientes, y piensen que los avances terapéuticos desde el año 1950, que se introducen las enzimas pancreáticas, las determinaciones diagnósticas como son el test del sudor, la pesquisa neonatal, que ha hecho una situación maravillosa con un diagnóstico precoz, cambiando absolutamente la evolución de estos pacientes. Y bueno, 1979 con el descubrimiento del gen de la fibrosis quística, o sea, un hito histórico, que de ahí en más, fíjense que ha cambiado la expectativa, porque aparece toda una secuencia de opciones terapéuticas, llevando nuevamente ahora a los moduladores desde hace 10 años, con una increíble y esperanzadora propuesta terapéutica. Entonces, en el año 1950, la expectativa de vida, si uno nacía allí, era tener 5 años de edad con este diagnóstico, y en el 2020 la expectativa de vida, según el registro de fibrosis quística americano, es de 52 años, con un rango que va hasta los casi 90 años. O sea que hay pacientes que, si nacen en el 2020, llegarán a los 90 años. Es algo increíble, y creo que hay que considerarlo muy particularmente, porque todos los esfuerzos, todas las estrategias, todas las terapéuticas puestas en esto van en esa dirección. Mencionarles y mostrarles esta gráfica del 2020, todo sacado del registro, ¿no es cierto?, donde por quinquenio, cada 5 años, se va viendo, como ustedes ven, la casi lineal expectativa, ¿no es cierto?, de predicción de sobrevida. Esto es crecimiento de la expectativa de vida cada 5 años, prácticamente lineal hasta el 2020. O sea, me pareció muy importante comentarles esto. Esto lo mismo, fíjense, la mediana divide el 50% de la población a la izquierda, que son los más pequeños, hasta los 20 años, y el resto con una curva que va decreciendo, pero que hace una curva incremental de número de pacientes hasta los 70, 80 años. También decirles que lo que está en azul son los adultos mayores de 18 años, y lo que está en verde son los menores de 18 años, y fíjense cómo se va cambiando la relación entre los adultos y los adolescentes.
o los jóvenes menores de 18 a favor de los adultos. O sea que esto, si uno hace un corte transversal, va a ver que empieza a haber más adultos, esto es año 2020, más adultos, 60% respecto de 40 de jóvenes. Quiere decir que crece aceleradamente el número de adultos tratados con la enfermedad versus los diagnosticados. Y esto me pareció muy valioso porque es la cantidad de mujeres embarazadas y de nacimientos desde el 2000 al 2020, fíjense, es el mismo registro americano, había 180 mujeres en el 2000 y en el 2020 619, más del quíntuple, sextuple número. Quiere decir que realmente hay que transicionar estos pacientes adultos porque definitivamente embarazadas no vamos a atender nosotros, ¿no? Bueno, y esto solo decirles que en el 2015 se aprobó, ¿no es cierto?, el Orkambi, y estamos en el 2021 y se acaba de aprobar la triple terapia para prácticamente una cobertura de 70% de los pacientes FQ con una mutación delta F508, o sea que la mayoría de los pacientes van a estar bajo la opción terapéutica de estos maravillosos moduladores. Bueno, entonces hay que transicionar y esto no hay ninguna duda que sí, y no es transferir. Esto es vital y esto tenemos que ponerle un esfuerzo tremendo para que realmente sea así. Transicionar es un proceso donde se cambia de un modelo centrado en el niño y la familia a un modelo centrado en el adulto y el paciente. No es transferir el chico y decirle, tomá, atendelo, ya no es más un niño, yo no lo puedo atender más, pasa a adultos. Y de hecho que hay un montón de figuras, bueno, lo cito acá, la chica jovencita que dice, yo me tengo que encargar ahora de mi salud, y bueno, tenemos que mejorar, ¿no es cierto?, la capacidad de los jóvenes para administrar la propia salud y asegurar un proceso organizado. Les decía que en el 2025 habrá 70% más de adultos con FQ, ya vimos la gráfica que son números concretos del registro americano, y decirles que hay varios modelos de transición. De esto que es la transferencia, el grupo A de la pediatría a la medicina del adulto, definitivamente no es lo que nos interesa. A otra donde dentro de la pediatría ponemos a la medicina del adulto, tampoco. La medicina del adulto y al revés, la pediatría dentro. Y por último, que parece ser el mejor modelo, donde se crean unidades de trabajo en conjunto. Creo que también Catalina después nos va a mostrar un poco este modelo, creo, ella va a decir si adapta o no a este modelo de la unidad interdisciplinaria, termina ensamblándose durante un tiempo prolongado para transcurrir hacia la medicina del adulto. ¿Y por qué es importante esa transición? Y porque hay aspectos que son fundamentales y relevantes que los pediatras que transicionamos junto con los pacientes hacia la medicina del adulto tenemos que conocer y probablemente ayornarnos en un montón de aspectos. De hecho, los neumonólogos van a hablar ahora de la enfermedad pulmonar y todos los cambios que esto sugiere. De trasplantes y pulmonar vamos a tener una experiencia en primera persona de lo que significó esta transición, que en realidad fue más una transferencia que una transición. La diabetes relacionada a FQ, ustedes saben que 20% se diagnostica antes de la transición y el 80% van a hacerlo durante y posterior a la transición. O sea que este es un eje clave, tenemos que aprender a manejar y conocer y por lo menos tener en el equipo gente que trabaje con diabetes relacionada al CFTR, porque es una entidad muy característica, con un nombre y apellido y con características muy peculiares y particulares. La enfermedad hepática, que antes no la veíamos, yo me acuerdo de un primer trabajo que me presentamos ahora como 20 años atrás, que teníamos un 25% de los chicos, está bien que era una bolsa donde también estaban las transaminasas movidas, que sabemos que no son precisamente enfermedad hepática, pero pueden ser el comienzo de la enfermedad hepática, y realmente después vimos que era cierto, porque a los 20 años la enfermedad se expresa con precisión y vamos a tener una edad media de diagnóstico de esta enfermedad a los 10 años de enfermedad hepática ligada al CFTR, como la diabetes relacionada al CFTR. Ni hablar del estado nutricional, de la salud ósea y de lo que significa adherencia. Adherencia
que empieza cuando nace. Hoy en día ya están hablando de moduladores en etapa fetal. Hay trabajos últimos que hablan, entonces esto de la adherencia y todos estos aspectos vamos a tener que también considerarlos, porque adherencia empieza en el momento del nacimiento de la etapa fetal, y sabemos que ese pacientito es un portador y va a ser un enfermo. Lo mismo pasa con la salud sexual y reproductiva. Mostraba que hay un sexto número de pacientes embarazadas y con partos desde el 2000 al 2020, o sea, salud sexual y reproductiva, ni hablar de anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual, y bueno, y todo lo que esto conlleva, que son realmente factores vinculados a la transición. Y después estos aspectos del impacto social, donde este joven transita hacia una hacia un nivel laboral, o va a insertarse socialmente con todo lo que eso signifique, familiar, laboral y profesionalmente hablando, y todo lo que esto conlleva de los síntomas con impacto social, y la imagen corporal, que obviamente surge todo un proceso a lo largo de los años y que tiene mayor expresión en la etapa de la adolescencia y después cuando pasa adulto. El tema de las adicciones, no menor, todos debemos tener experiencias con pacientes problemas de adicción que tuvimos que salir a pedir socorro, chicos de 15, 14, 16 años, que realmente un tema sumamente complejo de manejar, la preocupación por la gestión y la carga de tratamientos, que esto es algo no menor y que incluso es un indicador para ver si el paciente puede transicionar, o sea, si sabe manejar y gestionar su propia salud y su propia terapéutica. Entonces, estas metas en el proceso de transición, que son muy variables, este gráfico a mí me pareció interesante porque, bueno, pone metas, ¿no es cierto?, a los 12 años, conocer la enfermedad, de 13 a 14, implementar la terapéutica, 15 a 16, reconocer los síntomas, vincularse con su terapeuta y gestionar el seguro de salud y su capacidad como adulto cuando llega realmente a completar la transición. Estos son modelos teóricos, obviamente no son estancos y después tienen que ser adaptados al modelo que cada institución o que cada equipo de trabajo va a tener que llevar adelante, pues depende de esas características. No olvidarse que la comunicación es el proceso más importante y transversal a todo este tipo de instancias. Hay un checklist de cuestiones para ver si el paciente está en condiciones de completar la transición, como hay otros, me pareció mostrarles un ejemplo, pero no quiere decir que claramente sea el que tengan que seguir, simplemente que debe haber alguna forma de sistemática donde uno esté evaluando si este paciente ha podido completar y está en condiciones de pasar al equipo en forma definitiva. Solamente mencionarles que nosotros en el Working Group hicimos 2 encuestas, cuyos objetivos fueron vincular a todos los pediatras de Latino Iberoamérica dedicados a FQ y obtener herramientas que identifiquen la problemática de los distintos centros con el objeto de mejorar la salud de los niños con esta patología. Y de aquí mencionarles solamente en esta encuesta que la pregunta número 8 era, entre otras, ¿no?, dispone de un programa de transición, ¿no? Y realmente ahí nos sorprendimos cuando, bueno, estos son datos no importantes para esta charla de hoy, pero sí vimos que el 73.9 no tenían programas de transición, y tampoco el 60% posibilidades de derivar a un centro de adultos, porque no hay centros de adultos. Esto es de estos últimos 10 o 15 años, entonces tienen que empezar a formarse equipos de adultos, trabajar en conjunto, capacitarse, en fin. Cada equipo tendrá, cada país, cada centro tendrá que hacer un diseño, tendrá que ser racional y interactivo con todo el equipo para poder definir cómo quiere hacer, cómo quiere generar, ¿no es cierto?, que estos pacientes que tienen que seguir tratándose, obviamente, con qué expectativas maravillosas de vida puedan ser atendidos por equipos de adultos. De esto les vuelvo a decir lo mismo, 74% no cuentan con programas de transición y la mitad no tienen centros de atención de adultos, o sea que es exactamente lo mismo. Entonces dijimos, hay que implementar nuevas y sostenidas estrategias para el desarrollo de unidades de atención sistematizadas, incluidos los diversos aspectos de la transición según las posibilidades de cada lugar. Y algo muy importante, que todos los que estamos en salud lo sabemos, que hay que definir objetivos, porque si no, las intenciones se quedan ahí y hay que poner objetivos a mediano y largo plazo, ir chequeando
chequeando si se cumplen y si se puede participar institucionalmente para que haya también auditorías o controles externos. Bueno, esto es todo. Agradecerles, para los que no lo tienen todavía, este es mi mail si quieren contactarse. Este es un pacientito que hizo su transición adulto con los payamédicos en el hospital, no era en mi hospital, esto fue ya cuando estaba en el hospital de adultos, y los payamédicos haciendo la transición. Bueno, muchas gracias, y ahora viene algo muy importante y que para mí tiene un profundo sentimiento de afecto y emocionalidad, porque les voy a presentar, pero en muy pocas palabras, porque ella va a hacer su propia presentación. Un segundito. Voy a salir de acá. Y ahora sí vuelvo. ¿Está bien? ¿Saqué la pantalla? Sí, Marta, ya no ve tu pantalla. Ahí estoy bien. Bueno, entonces presentarles a Luna. Luna Palazzo es una entrañable y queridísima paciente que ha demostrado a lo largo de todos sus años ser muy talentosa para vivir, para dar amor, para responsabilizarse de lo que ha tenido, ¿no es cierto?, que hacer con su enfermedad, su fibrosis quística. Ella ha sido particularmente inspiradora, ese es el término para mí, porque me ha demostrado que a través de sus condiciones, las de su familia, el arte de por medio, la escritura y después otras instancias que ella va a comentar, sí se puede, y se puede enseñarle a los profesionales, se puede enseñarle a otros pacientes cómo es esto de vivir con una enfermedad como esta y hacerla finalmente maravillosa como un ejemplo de vida. Así que hicimos una grabación, así que vamos a ver ahora al testimonio de Luna en primera persona. Hola, me llamo Luna Palazzo, tengo 26 años, estoy viviendo actualmente en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Me descubrieron la fibrosis quística a los 4 meses de edad en la ciudad de Santa Fe, en el Hospital de Niños. Y bueno, soy actriz, estoy estudiando el profesorado de actuación, de teatro, digamos, acá en la misma ciudad de Rosario. Canto. Bailo, salgo con amigues, bueno, ahora medio que no, pero por lo menos en el aire libre sí. Estoy trasplantada hace 6 años, me trasplantaron en la ciudad de Buenos Aires, en la Fundación Favaloro, en el 2015, el 7 de marzo. Si tengo que hablar de transición, o si bien me puedo concentrar en la palabra transición, me lleva a que es algo entre una cosa y otra, como un intermedio, y considero que no hay medios en la fibrosis quística, hay extremos, y lo mismo pasa en la transición, o me pasó en la transición de médicos a otros. La llegada a Marta fue así, como todo lo que me pasó después, que fue en un momento de situación grave, que era muy bebé. Y después la segunda transición, porque a Marta la conocí por el primo de mi mamá, que era médico. Después la conozco a Judith Pierini, para la parte neumonológica, ¿sería? Neumonóloga, algo así sería. Bueno, y en 2013 se me empezó a complicar todo y empezó a hacer oxígeno continuo, lo que hizo que yo ya sabía que me iban a trasplantar,
o que iba a estar en lista de espera en algún momento, desde mis 15 años más o menos, que Judith me comentó esto. En 2013 entró en lista de espera para trasplante. Esa derivación que se hizo, la hizo Judith hacia la fundación, fue directa, digamos. Yo estaba internada justo cuando me dieron el turno de Favaloro para la evaluación pretrasplante. Me llevan, me hacen los estudios y me volvieron a internar a Santa Fe. A la médica la conocí 2 segundos, que es mi médica de trasplante, no solo de eso se encargan. Cuando vuelvo a Santa Fe, bueno, solo tenía que esperar como la carta de aceptación o no de la lista. Cuando me aceptan, me dicen que tenía que estar a 4 horas de Buenos Aires. Yo me seguía internando en Santa Fe y en un momento, una situación en la que yo estaba en terapia intensiva porque tenía una bacteria en la sangre y llegó un operativo, se llama, al cual no llegaba si yo seguía internándome en Santa Fe. No me iban a poder trasplantar porque tenía la bacteria, pero más allá de eso, después de ahí, que tuve una consulta en Buenos Aires, yo usaba oxígeno continuo, ¿no? Todo esto. Tuve una visita a Buenos Aires y me dijeron que no me iba a poder internar más ni atender más en Santa Fe, que iba a tener que empezar a atenderme acá en la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario yo no conocía a nadie, a ningún médico, médica que me pueda asistir. Si bien Judith me había dado el número de una pediatra de acá, yo ya era joven adulta, digamos. La médica, bueno, nada, me dio un turno para mucho después, digamos, de lo que necesitaba. Yo en un momento estuve muy mal y desesperada, digamos, empecé a sacar turnos a cualquier neumonólogo para joven adulto de Rosario, porque sabía que la pediatría no me iba a aceptar por mi edad. Y en uno de esos turnos conozco a Walter, que fue quien me dijo que él no atendía a casos con fibrosis quística, pero que sí conocía a un médico que lo hacía, a un neumonólogo, que tenía un grupo integral específico que atendía a personas jóvenes adultas con fibrosis quística. Él se contacta con Marcelo Morali, que es mi médico actualmente, acá en Rosario, y lo llamo y le conté mi situación de cómo estaba, y me dijo, bueno, te espero en la guardia del español de un hospital de acá, y bueno, y nos vamos a conocer ahí. Y lo conocí así, esperándolo para que me interne básicamente, porque era esa, o sea, yo sabía que iba a pasar eso, digamos. Y bueno, lo vi entrar por la puerta de la guardia y así lo conocí a mi médico. Sí hay un cambio rotundo en cuanto al tratamiento de un médico a otro, digamos, de un pediatra a un joven adulto, por lo menos lo que yo noté, que es que te quitan un montón de cosas. O sea, es como un tratamiento más reducido y es como, o es esto o es nada. Tenés una lista así, te la corto así y vos fíjate, digamos. Como hay un tiempo que es más largo en el día, digamos, de no tanta hacer, como concentrarse solo en la fibrosis quística como si fuera algo que invade tu vida, que es literal, pero que la idea es poder hacer otras cosas. Después, lo que es la Favaloro solamente me trasplantaron y me hacen un control periódico o me cambian la medicación o me hacen controles, bueno, ahora por la pandemia a distancia de análisis de sangre, pero solo se dedican a lo que es trasplante. No hay ni siquiera hay una comunicación con Marcelo, mi médico, a menos a que yo intervenga. Pero si no, solo trasplante. Y fibrosis quística, acá. Este año me pasó particularmente que empecé a estar un poco más avanzado, no sé cómo sería explicado científicamente, la parte digestiva, que si bien siempre fue como un punto ahí
digamos, débil o ahí. Una vez que empecé a tener como más problemas en los pulmones, medio que esa parte se olvidó un poco, o andaba bien, andaba estable, pero se me volvió como a hacer mi foco de nuevo y me encontré con que la clínica que es la que está en el grupo de Marcelo, que es clínica, no es gastroenteróloga, le había agarrado COVID y está, o sea, quedó muy mal, digamos, ¿no? Después del COVID y probablemente no vuelva a trabajar. Lo que hizo que cuando le pedí la derivación a alguien que me ayude con la parte gastroenterológica, no sé cómo se dicen esas palabras, pero bueno, em, me derive a una pediatra, porque no hay para jóvenes adultos alguien especializado o especializada en fibrosis quística. Entonces, bueno, me estoy atendiendo la parte gastroenterológica, con una pediatra. Luna, y las cuestiones emocionales, tu tren en lo emocional, ¿cómo fue ese transcurrir? Como que la infancia, como la conocemos en el consciente colectivo, no fue una infancia dura, al contrario, fue muy feliz, llena de alegría, de amor, de retos, de caídas, de amistades, de protección de esas amistades hacia mí y mi familia, que fue muy importante. Pero también estaba todo lo otro, digamos. Era una nena que a los 8 años, encontré una carta que escribí a los 8 años, cuando me mudé, que decía que me habían pinchado 14 veces y que no había llorado y que me habían dicho que era muy fuerte y había conocido al payaso corazón. Y le decía a mis compañeritos que no se preocupen, que ya los iba a ir a ver. Que ellos también lo iban a conocer. Y si bien estaba toda esa alegría y pasar cumpleaños en el hospital no era tan malo, porque bueno, en realidad, como dice Charly García, no elegí este mundo, pero aprendí a vivir en él. Creo que había algo más, digamos, en eso. Nadie se preguntaba por qué una nena de 8 años no lloraba con 14 pinchazos. Creo que es algo que a la medicina tradicional en general hay algo que le falta o esa parte emocional está como más retirada, ¿no? Como algo separado, como el cuerpo y bueno, y si sentís, y bueno, y esto hay que hacerlo porque es lo que va a estar bien y me va a hacer bien para poder seguir viviendo. Y eso eran intervenciones a mansalva, era hacer un conejillo de indias, era abstraerme de todo sentimiento para poder soportar algo. Creo que esas cosas en un primer momento de desarrollo de una nena, hablando psicológicamente, no trae sus consecuencias, digamos, en el futuro, que es ahora. El futuro llegó hace rato, dijo el indio. Sí, soy una persona que se maneja con frases de canciones, me ayuda mucho. Y creo que sí, que fue así como que lo estoy padeciendo ahora de grande. Padeciendo, como estoy laburando ahora con mi psicóloga, que la conozco hace un par de años, y llegué con las frases, me la recuerda bastante. Me dice, llegaste con tu historia clínica y no con vos. Era una luna que era la fibrosis quística y no que tenías fibrosis quística, como algo que soy más que esto, digamos. No lo veía así hasta que me lo dijo ella. No sabía vivir sin dolor, no sabía qué hacer con tanta vida para mí, no sabía
fue esto, de qué hago qué hago con esto. Que no sé, creo que a ese grupo integral de gente, de profesionales de la salud, le falta la salud mental y la espiritual. Le contaba cuando Marta me convocó que no abrazaba porque no quería encariñarme o que se encariñen de más porque me iba a morir. Ese era un pensamiento muy... y el teatro me enseñó que no, digamos que si me abrazás, me tocas, me acariciás, no me va a doler, no va a ser algo malo. Que el contacto con el otro, que no es algo que me va a lastimar, que me va a dañar, sino todo lo contrario. El teatro, nada, me salvó así espiritualmente la vida. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Luna. Me aparece una pantalla extraña, Carlos, ¿puede ser? Hola. No, perfectamente. Ahí, no sé qué pasa. Bueno, muchas gracias, Luna. Yo lo he escuchado ya varias veces y cada vez que lo escucho me vuelvo a emocionar. Nos has enseñado a abrazar a nosotros, Luna, eso realmente es así. Y yo te agradezco infinitamente por este testimonio y por todos estos años compartidos durante todo este tiempo con vos y además todo lo que hemos aprendido. Luna está disponible para que podamos conversar con ella 5 minutos y después pasaríamos entonces al panel, si les parece. Hay acá comentarios del chat, todos hermosos. Gracias, Luna, dice Catalina, mucha vida, es cierto. Magalí, que Luna está llena de luz, y que Judith, que ha sido su médica neumonóloga durante muchos años, dice, gracias, Lunita, fuiste vos la que nos inspiraste, claro. Así que realmente, Reinaldo, hermosos testimonios, excelentes reflexiones, un abrazo para Luna. Luna, estás ahí, nos estás escuchando, ¿verdad? Sí, estoy acá. Ahora sí, ¿querés Ahora hacer sí. un comentario más, además del de la grabación? No, creo que dije mucho. No, gracias, sobre todo por escuchar y por tener la apertura mental. Creo que en lo tradicional un poco a veces se pierde lo de ahora, lo que necesitamos ahora, que es diferente a lo que necesitábamos antes, quizás, o que no lo veíamos. También pensando en las estadísticas que hablabas al principio y escuchando ahora lo del conejillo de Indias, me acuerdo que, bueno, Judith me había hablado de que bueno, de que iban a salir moduladores y me había contado y habíamos hecho, había un estudio en el que supe cuál era mi mutación y bueno, y todo estaba hecho para lo mismo, que era esto de los moduladores. Y cuando me trasplantaron fue como... nunca tuve esperanzas de llegar a los moduladores. Como que fue algo... Lo veía muy lejano y no me quería ilusionar tampoco. Y me llevó el trasplante y es como, bueno, me llevó antes el trasplante. Ojalá que para gente trasplantada en algún momento se empiece a evaluar la posibilidad de... pero muy feliz de la cantidad de cosas que se hacen para la fibrosis quística específicamente hoy en día, y feliz porque otra gente lo puede disfrutar.
Bueno, muchas gracias, Luna. Un abrazo grande, gigante, como ya lo hablamos, y bueno, feliz de que estés compartiendo y te agradecemos de nuevo tu testimonio. Así que, la verdad que te mandamos un gigante abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, Magalí. Sí, Marta, aquí estoy. Bueno, vamos a dar pie a nuestro panel de expertos. Nuestra primera experta es la profesora, la doctora Catalina Pinchac de Uruguay. Ella es neumóloga pediatra y forma parte del equipo pediátrico de fibrosis quística en el centro de Uruguay. Además, es directora del posgrado de neumología pediátrica de la Universidad de la República de Uruguay y ella nos va a hablar sobre su experiencia en la transición temprana en Uruguay. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias al equipo que está organizando este tren, me parece fabuloso. Luna, la experiencia de Luna, el equipo tratante que estaba atrás, deja muchas reflexiones y muchas felicitaciones al equipo. Es un honor estar en un entorno así, haber trabajado tanto para que, bueno, la fibrosis quística tenga este camino y este momento, este gran momento que estamos viviendo. Así que bueno, yo voy a empezar con la presentación, voy a tratar de hacerla lo más cortito que pueda, porque así si quedan preguntas, lo hablamos, que me parece que es lo más rico. ¿Se ve? No sé si se ve. Sí, Catalina. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, el modelo de transición en nuestro centro, acá en Uruguay, el equipo pediátrico con esa gran protección, la transición contando la historia y resumiendo todo al equipo de adultos con éxito. ¿Puedes ponerlo en presentación, Catalina? Sí, a ver si puedo. Ahí. Creo que hay que habilitarle allá. Ya, listo. ¿Ya está? Sí. Bueno, declaro no tener conflictos de interés para esta charla. Y bueno, como bien dijo Marta, los términos transferencia y transición no deberían ser intercambiables. Cada vez más hablamos de transición centrado en el proceso. Es un proceso de maduración, es un proceso de comunicación, de organización, pero sobre todo de comunicación entre los equipos, entre la familia y el paciente. Es un proceso lento, natural, con un gran compromiso y sobre todo un convencimiento entre los equipos de profesionales que trabajamos en fibrosis quística y la familia. La sobrevida, bueno, año a año vemos, o como lo mostró Marta también, quinquenalmente, el aumento de la sobrevida es muy importante en fibrosis quística y cada vez, por suerte, nos vamos aproximando a un momento en el cual los equipos de adultos van teniendo un número, un N de pacientes que sobrepasa a los de los equipos pediátricos. Por suerte, esta realidad se da en este momento. Antes no teníamos esa suerte, hace unos 15, 20 años atrás, teníamos un gran deterioro de los pacientes antes de los 15 años. Hay varias definiciones, es muy importante cuando empezamos a hablar de transición del adolescente, ¿no? La OMS, la adolescencia es el periodo comprendido entre 10 y 19 años, pero en aquellos pacientes en el cual existe enfermedades crónicas que son complejas, donde la familia lo solicita, se extiende a veces para la asistencia una autorización por el equipo pediátrico que puede ir hasta los 18 años o hasta los 22 años. O sea, eso depende de cada centro. Y existen muchos y diversos modelos y lo más importante es que conocer los modelos y saber aplicarlo a lo que nosotros necesitamos en el centro. Me parece que en eso radica la inteligencia del grupo. Cuando, bueno, el proceso de transición comienza el día del diagnóstico. Eso es una gran cosa que debemos conocer.
nosotros en nuestro centro, si bien lo hablamos de la transición que existe, la transición de todos los pacientes desde el momento que hacemos el diagnóstico, empezamos el proceso de la transición aproximadamente entre los 13 y 14 años. Es flexible, esta edad cronológica, es madurativa, depende de la parte física, psicosocial y cognitiva de cada paciente. Los desafíos para saber cuál es la mejor edad para pasar o hacer la transición de los pacientes del equipo pediátrico al equipo de adultos, bueno, depende de muchas características de los pacientes. Depende si tienen otras enfermedades, qué tipo de familias tienen, cómo se vinculan con el equipo. Los adolescentes y el crecimiento muchísimas veces es muy importante ver qué dificultades tienen, si están disconformes, si están con miedo, la carencia que pueden tener de la infraestructura y los espacios en los diferentes lugares donde funcionan los diferentes equipos que asisten a los pacientes con fibrosis quística. Con respecto a los objetivos de la transición, es muy importante empezar a brindar precozmente a la familia y al adolescente la información y la educación y las herramientas para las cosas que se va a ir enfrentando. Adelantarnos a los cambios. Para el equipo pediátrico, para una separación que sea adecuada, que sea oportuna y que sea programada y que sea esperada. Y el equipo de adultos para una recepción que sea informada y acogedora para ese paciente que hace el cambio, para que haga todo para que se facilite la adaptación de ese paciente al nuevo equipo, a los nuevos profesionales y a la nueva modalidad de asistencia. Para que en la transición hay varios obstáculos. Uno de los obstáculos están en todos lados, del pediatra, del adolescente, de la familia, del médico de adultos. Con respecto a la pediatría, la sobreprotección, el paternalismo, la falta de esta estimulación a la autonomía, siempre tenemos a los padres atrás. La desconfianza del grupo de adultos, que en un principio había menos hace 15, 20 años atrás, con respecto a la formación, bueno, cada vez es fantástica la adecuación de todos los adultos con esta enfermedad, que fueron ganando un terreno fructífero junto a los pediatras, que le hacemos la transición cada día con una fluidez mucho mayor. Con respecto a los obstáculos del adolescente, las conductas que son bastante dependientes, hay adolescentes que son inmaduros, más inmaduros que otros, en qué estadio de la enfermedad están, el carácter de ese adolescente y cómo fue la adherencia en su primera etapa de la etapa de la infancia y la adolescencia precoz al tratamiento. Con respecto a la familia, saber que, bueno, el pediatra es el médico de cabecera y es el que conoce más al pediatra de la familia, el hospital, el lugar donde se asisten los pacientes. Siempre el pediatra tiene la relación del paciente y la familia como la forma de asistencia. Y bueno, a veces también hay cierto grado de resistencia, pero bueno, una frase que me da mucho resultado es decir, cuando uno pasa de la escuela al liceo, le gustaba la escuela, pero en definitiva estamos en otra etapa. Y los médicos de adultos, bueno, la expectativa de los pacientes que tienen, también el vínculo y el tipo de asistencia que brindan los adultos, ya brindándole desde el vamos mayor autonomía también a ese adolescente. Con respecto a los obstáculos del pediatra, es bien interesante esto, ¿no? La mayor barrera para que la transición se haga de una manera bien eficaz es la dificultad que podemos tener los pediatras, y eso hay que reconocerlo, es dejar ir al paciente con fibrosis quística, más que por una falta de independencia, es porque, bueno, hay muchos factores que influyen en ese no dejar ir rápidamente y fluidamente. Es perder muchas veces el seguimiento clínico de esos pacientes, de esa familia, de ese vínculo que se formó, y con ello también la masa crítica clínica del pediatra con respecto a la asistencia de fibrosis quísticas, que no es menor. Estos problemas pueden dar lugar a que el pediatra se vea a sí mismo como el médico más adecuado para llevar adelante la asistencia de los pacientes con fibrosis quística, pero que bueno, estamos madurando, estamos cambiando, estamos aprendiendo a trabajar con
con equipos ampliados y que cada uno desde su rol tiene un gran expertise y hace mucho esfuerzo por estar con una capacitación al día. Y bueno, algunos obstáculos del equipo de adulto es que a los equipos de adultos a veces requieren planificación, infraestructura, planes de formación de especialidad, programas de transición, pero bueno, pienso que esto que está detallado en todos los programas, creo que cada vez es mejor, es mucho más fluido el pasaje de la transición de estos pacientes. Es importante recalcar qué cosas son importantes, ¿no? El proceso de la transición de los adultos tiene que ser oportuno, más que adecuado, creo que es oportuno, tiene que estar protocolizado, facilitar las prestaciones y los recursos materiales necesarios para cumplir que la transición se haga de esa manera, comenzar a gestionarse tempranamente, ir haciendo ese proceso en el equipo pediátrico. Tiene que ser muy flexibles, tiene que estar centrado en el paciente, hay que conseguir los objetivos de la independencia y la continuidad de los cuidados, y sobre todo los programas de transición que tienen que estar en marcha en las unidades de fibrosis quística para poder ser evaluados y poder seguir incorporando cosas nuevas. ¿De qué depende? Bueno, depende de la edad cronológica, de la maduración del paciente, de qué tipo de familias tenga, sobre todo la estabilidad clínica de la enfermedad de fibrosis quística, el grado de control. Y es bien importante recomendar que la transición se haga cuando el paciente está estable. Y si no está estable y estamos en una edad avanzada, bueno, tratar la descompensación y tratar que en el mejor estadio de estabilidad hacer la transición al equipo nuevo, al equipo de adultos. El modelo de transición aquí en Uruguay, la transición la empezamos a hablar desde el momento del diagnóstico, evaluamos la oportunidad clínica en el equipo para hacerla en el mejor momento, se completa un formulario de transición que se los voy a mostrar, coordinamos la reunión con el equipo de adultos, se habla con la familia y con el paciente para citarlos en la fecha de la transición con todos los equipos, el equipo pediátrico y el equipo de adultos presentes con la familia y el paciente. Las fortalezas que tenemos aquí con respecto, tenemos un centro único acá en Uruguay que está en Montevideo, los dos equipos funcionan en la misma institución, de lunes a viernes, con una atención ambulatoria de internación. La internación también de todos los pacientes pediátricos y adolescentes se realiza en la misma institución. En la misma institución es distinto lo ambulatorio, en la misma institución adultos y niños. El ambulatorio se hace en una institución y la internación en otra institución. Los equipos de atención del paciente están de retén todos los días del mes, a toda hora, para estar directamente en contacto con todos los pacientes que así lo requieran o sus familiares. O sea, 24/7 tienen llegada muy rápido a los equipos pertinentes. El equipo de enfermería y la licenciada de enfermería son las mismas para los dos equipos, lo que permite un vasto conocimiento de la familia y de todo el devenir del paciente. O sea, es un nexo súper importante que la enfermera y la licenciada compartan los dos equipos. Y en las reuniones de transición están ambos equipos asistenciales completos, los neumólogos, los gastroenterólogos, la psicóloga, la genetista, la enfermería, las licenciadas de enfermería, entre otros. La kinesióloga está también, y la psicóloga. Creemos que el pasaje de este proceso, la llave es la preparación. Hay una gran planificación de todos los actores y una comunicación que es empática, que es agradable, que es tranquila, que es flexible con la familia y con el equipo de salud a quien vamos a traspasar al paciente. Esta es la ficha de transición, que se las dejo, es una ficha de transición que utilizamos acá, que la hicimos nosotros, con los datos patronímicos del paciente, con la fertilidad, si está trasplantado o no, el diagnóstico, las mutaciones, el estado actual con la función pulmonar, si tiene una portacat, si está gastrostomizado, si toma enzimas, qué microorganismos está colonizado o infectado, cuántas hospitalizaciones tuvo en el último año,
el número de cursos de antibiótico por vía intravenosa o en domicilio hospitalario, el tratamiento antibiótico, las reacciones adversas, la kinesiología, qué complicaciones a lo largo de la vida tuvo el paciente, qué antecedentes familiares tiene, el apoyo social, si tiene subsidio de discapacidad, qué movilidad tiene, el empleo, son pacientes que están empleados tiempos parciales, fines de semana, qué educación tiene ese paciente, cuál es el lugar más alto de formación que tiene, qué cuidados tiene en el hogar, comentarios que querramos contarles a los médicos de adultos y acerca de mí, es acerca de todo el equipo, qué cosas queremos dejarle al equipo para que haga algunos controles que hayan quedado pendientes. Esta es una imagen que nos gusta, que me gusta mucho, que desde que la vi me encantó. El puente entre los dos equipos similares, equipos con un gran puente que, bueno, hace cada vez es más fluido ese pasaje y cada vez estamos más contentos de formar un gran equipo entre los equipos pediátricos y de adultos, que el único que se beneficia es el paciente con fibrosis quística y su familia. Este es el final. Yo quedo a las órdenes para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Vamos a dar paso a la charla de Eugenia y al final de todo vamos a dar la sesión de preguntas y respuestas. Y a continuación, la doctora Eugenia Laiz, es de Buenos Aires, Argentina. Ella es la coordinadora del grupo de trabajo de adultos con fibrosis quística del Hospital Alemán de Buenos Aires, Argentina, y nos va a dar el tema sobre su experiencia y la mirada de atención desde la perspectiva del paciente con fibrosis pediátrico adulto. Doctora Eugenia, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Esperen que comparto mi presentación. Aquí vamos. No sé si ustedes la pueden ver. Sí, Eugenia, si la pones en presentación nada más y ya. Sí, aquí la presento. Gracias. Perfecto. Bueno, antes que nada, antes que empiece, voy a ser bastante breve, pero quería agradecerles la convocatoria, me parece muy enriquecedor, sobre todo poder compartir esta experiencia de Argentina con algunos otros países de Latinoamérica y por ahí para que tengan una idea de cómo uno trabaja también en este país. Como me presentó la doctora, yo trabajo en un hospital con un equipo multidisciplinario que llevo más de 25 años haciendo fibrosis quística de adulto. Y les cuento el por qué. Yo empecé a hacer fibrosis quística a partir del año 1998, cuando entré en el hospital, y mi jefe en ese momento me dijo, mira, acá nos están derivando de pediatras muy conocidos por ustedes, como el doctor Mac y el doctor Pivetta, nos están derivando adultos y la verdad que no tenemos idea qué hacer, así que ponete a estudiar. Y realmente fue así. Y empecé a estudiar como pude, hice cursos, en Argentina no había otro neumonólogo de adultos que viera estos pacientes, así que aprendí mucho de los pediatras, por supuesto, y después me fui capacitando, y bueno, a lo largo de los años pude armar un grupo de trabajo bastante completo, esto es parte de algunos de ellos, y les voy a contar un poquito brevemente mi experiencia, o bueno, soy la vocera de todos ellos también. Para los que no saben, en la Argentina hay una medicina que es pública, y la otra medicina es la medicina privada, que uno paga un coseguro, y mi hospital pertenece a ese tipo de medicina. Eso logra que el paciente tenga una cobertura realmente 100%, independientemente de la fibrosis quística. Es un hospital realmente polivalente, tenemos absolutamente todas las, o yo diría casi todas las especialidades y prestaciones, y hace un año aplicó para la Joint Commission Internacional. ¿Cuál es el problema que tenemos en el hospital? Que tenemos una dificultad para tener especialistas pediátricos en fibrosis quística, y también la dificultad justamente, que es el tema de hoy, para hacer una buena y adecuada transición y tener un consultorio multidisciplinario. Justamente como es un hospital que tiene una medicina
que se llama prepaga, no es viable para la organización hospitalaria tener un consultorio exclusivo de fibrosis quística, como muchos centros de Argentina, en donde el paciente es el que se queda y van, digamos, cambiando los especialistas. Eso no es viable por una cuestión de organización del propio hospital. Desde que empezamos a atender pacientes, nosotros recibimos la mayoría por pediatras, muchos por asociaciones de padres, otros por entre propios padres y pacientes y demás, es el típico paciente que nació, creció y en algún momento se derivó. Estos son aproximadamente 58 pacientes. Después, en el consultorio de neumonología, diagnosticamos a 27 adultos, el último fue hace 3 semanas con 62 años, y 2 fueron derivados por azoospermia. Así que fíjense que tenemos prácticamente, es un poquito más, tenemos un pool de pacientes, unos 15 más o menos, que son esos que son muy difíciles de diagnosticar, que pueden ser los pacientes que tienen enfermedad relacional CFTR, que nosotros decimos que son FQ, y que no tenemos todos los criterios diagnósticos que ustedes ya conocen para ponerle el sello, así que superamos los 100 pacientes. Con respecto a esta cifra, en Argentina, para ser un centro privado, yo creo que es uno de los más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Y voy al punto que quiero transmitirles. ¿Qué pasa cuando nos derivan el paciente? Muchas veces el propio pediatra nos dice, ok, quiero que lo internes, pero con mis indicaciones y no admito ningún otro tipo de variante. Eso lo fuimos modificando, por supuesto, porque las condiciones las pusimos propias del servicio, por lo tanto era un poco el ítem que sigue de decir, bueno, yo te mando el paciente, pero lo vamos a compartir. O sea que esta transición era una transición que dentro de los modelos que puso Marta, creo que no se aplica ninguna. Entonces es un poco que teníamos, de hecho he tenido pacientes que tenían 2 pediatras, me tenían a mí y estaban los padres y el paciente. O sea que todo el mundo opinaba, era un coloquio y no sabíamos para dónde disparar. Y también hay pacientes que fueron de propia voluntad, pacientes adultos, pero adultos, estoy hablando de más de 30 años, que han decidido que finalmente desprenderse de su pediatra y decirme queremos ser independientes, o sea, queremos ver cómo podemos buscar la manera de hacer nuestro propio camino, o sea, ya mucho más grandes. Y esto también ha generado problemas, y quiero recalcarlo, esto es nuestra experiencia, sobre todo la mía, que he atendido a todos estos pacientes, ha generado problemas entre el pediatra y los padres, justamente por abordar el tema de adultos. O sea, yo les cuento brevemente, trato de ser breve porque tenemos otros expertos también. En general, las primeras consultas las hacemos con que vengan el padre, la madre y el paciente, y ahí a la segunda les digo que esperen afuera, y a la tercera o cuarta les digo no entra más ni el padre ni la madre. Y ahí es donde generamos los problemas. ¿Cuáles son las dificultades de este tipo de transición? Yo considero que es una transición a cuentagota. El problema es que los padres no aceptan la transición y se apegan al pediatra. Los hijos siguen siendo vistos como niños y cuesta mucho independizarlos. En nuestro país hay muchos pediatras que siguen atendiendo a los adultos y no los derivan. Estimamos que es entre un 20 y un 25%. Esto lo podemos llamar paternalismo, desconfianza y sobreprotección, porque no se quieren desprender del paciente. ¿Y qué nos pasa? En estas consultas que yo les digo que primero van con los padres y después el paciente logro que pueda hablar y expresarse sin que el padre esté mirando o que el paciente lo mire al padre, que esto los pediatras lo saben mejor que yo, no saben lo que están tomando, no saben administrar la medicación, no saben ni el nombre de la medicación, no saben que es una enzima, no saben que es una vitamina, no saben prepararse una nebulización y menos saben limpiar la pipeta del nebulizador. Muchos de ellos
no le dicen a sus amigos que tienen una enfermedad. Muchos de ellos no lo comparten y eso hace que no logren vínculos. Y me ha pasado que con muchas de las adolescentes o adultas jóvenes que he logrado tener una primera entrevista a solas, nunca fueron evaluadas por un ginecólogo porque nunca se animaron a hablar el tema con el pediatra y con sus padres presentes. Entonces, yo siempre digo esto, cuando uno deriva, ¿el paciente realmente está preparado? Estas son todas preguntas que me hago yo, esto es una charla que le hice por propia experiencia, vuelvo a repetir, no la van a encontrar en ningún libro porque es lo que me ha pasado en estos 20 y pico de años. Entonces yo me pregunto si realmente el paciente sabe lo que es la fibrosis quística, si realmente, salvo que le digan los padres, si realmente es interesado, y algunos que sí, otros que no saben, cómo manejan su tratamiento, si saben manejar lo administrativo, porque tienen una cobertura, pero tienen que llenar 850.000 formularios que todos ya sabemos de qué se trata. En la consulta con los padres realmente contestan las preguntas que uno lo hace, participan de la consulta, han tenido cambios emocionales. El tema de la sexualidad. ¿Cómo? Se ha podido hablar de sexualidad, se ha podido hablar de adicciones, cómo es la calidad de vida de ese paciente. Tienen planificado, hay chicos que están terminando el colegio, que por ahí tienen 18 años, que es la edad que se termina acá, algunos terminan a los 17, 18, 19, y no saben qué van a hacer, no saben si van a trabajar, no saben si van a estudiar, no saben nada. Y también hablar del pronóstico. Entonces, yo creo que las barreras, tenemos 4 barreras para una transición que sea exitosa. Una es la del paciente, porque el paciente, lógicamente, si no se le da la confianza y la transición adecuada, no va a querer estar, digamos, con un nuevo personal. Y aparte, también un tema no menor, cuanto más crece, dice, me voy a despegar de mi pediatra, lógicamente, de mi zona de confort, también lo asocian a mayor edad con mayor complicaciones y muerte. Después tenemos la barrera de la familia, que es lógico, los obstáculos, se compara, no, la doctora habla distinto, no me habla con las enzimitas, con las vitaminitas, como, en fin, términos pediátricos, yo la verdad que hablo distinto, no sé, o me expreso diferente. También en los cuestionamientos, pero el pediatra me dijo que tiene que hacer más nebulizaciones, usted me está sacando y lo está mandando a hacer gimnasia o una actividad deportiva y me dijeron que no tiene que hacer tanto. En fin, detalles que surgen en la consulta y también son barreras. Después están por parte del pediatra, la incapacidad de dejarlo ir. Yo comprendo, lo tienen desde que nació, pero en algún momento crece, es como los hijos que en algún momento se van de la casa. Y los obstáculos por parte del médico de adultos. Yo les cuento, hoy en la Argentina yo estoy contenta que hay muchísimos más especialistas, pero no la cantidad que tendríamos que tener a lo largo de todo el país. Es un país bastante extenso, y recién, por ejemplo, en mi servicio, después de, vuelvo a repetir, de muchos años, logré que uno de nuestros fellows se interese en la fibrosis quística, justamente porque es mucho más fácil tratar un asmático, tratar un nódulo pulmonar, que son consultas más cortas, más fáciles de tratar, y que uno trata pacientes menos complejos. Entonces, esto no es un detalle menor, en donde nos ha costado muchos años lograr que en todos los centros de la Argentina, en muchos hospitales, haya un mayor interés para esta enfermedad. Entonces, ¿por qué hay que hacerla? Un poco lo comentó Marta al inicio. Justamente cuanto más edad tenemos más complicaciones, no solamente relacionadas a la propia enfermedad, sino porque el paciente crece y tiene otras cosas. Tiene por ahí más riesgo de enfermedad cardiovascular, aparte de la diabetes y demás, que por supuesto, o de la resistencia antibiótica. ¿Qué pasa con la fibroquística que quiere planificar un embarazo, que ahora justamente con los moduladores empiezan a haber mucho más trabajos de aumento de embarazos? ¿Qué pasa con el mayor deterioro respiratorio, el manejo de una oxigenoterapia o una de ventilación no invasiva? En fin, hay un montón de cosas que se van agregando, por supuesto, con la edad.
Fíjense solamente, así ya termino, de los pacientes que nosotros tenemos en el servicio, nosotros hicimos el diagnóstico de diabetes relacionada a la fibrosis quística en un 23.1%, y fíjense los casos de complicaciones, vamos a decir, una paciente con un cáncer de mama, un paciente que falleció por un colangiocarcinoma, un paciente que falleció por un tumor cerebral, tuvimos 4 casos de sepsis, 2 con embolizaciones, 3 neumotoras y 3 aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y lo otro, llevamos 12 pacientes con trasplante pulmonar, un paciente que aparte se hizo un trasplante renal y un secuenciado con hepático. Entonces por eso trato de ser breve, ya estoy terminando. Creo que la transición tiene que ser un proceso escalonado y organizado. Creo que un paciente adulto debe recibir la atención en un centro de adultos especializado. El paciente tiene que lograr la independencia de su tratamiento, la adherencia y la contención adecuada. Y el médico tiene que brindarle esa confianza para lograr esos objetivos. Entonces, nosotros tenemos que tener una base para hablar adecuadamente de lo que es una planificación, de las complicaciones, del pronóstico y de la muerte. Así que acá termino y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Eugenia, por compartir tu experiencia. Tienes un equipo de trabajo maravilloso y creo que eso se refleja muchísimo en los resultados y coincide mucho con lo que la doctora Catalina nos mencionó, ¿no? Todo este trabajo que cuesta en la parte de pasar al paciente pediátrico y también que los médicos podemos estar involucrados en esa transición que a veces complica un poco más pasarlos y soltarlos sobre todo. Vamos a pasar a la experiencia de diversos países. También parte del enriquecimiento de esta sesión es que podamos compartir desde distintos puntos de vista de Latinoamérica y quisiera que la doctora Patricia Valdivieso abriera su micrófono para que nos comparta su experiencia. Ella es gastroenteróloga pediatra del Hospital Nacional Docente Madre Niño de San Bartolomé en Lima, Perú. Buenas noches con todos. En realidad es un gusto estar en este último tren del año que tenemos y haber escuchado las experiencias de los equipos que están tratando fibrosis quística de una forma un poco más organizada y realmente aprender de todo lo que ustedes están haciendo, ¿no? En primer lugar, bueno, como mencionó Marta al inicio de la reunión, realmente es algo bastante preocupante que podamos nosotros tener bastantes dificultades tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de nuestros pacientes, ¿no? En la encuesta que ella pudo hacer como parte de nuestro trabajo que recibimos durante el año pasado, algo que sí se pudo ver fue que la mayoría que contestó la encuesta, estamos como casi cerca de un 75% que no tenemos una forma de transición adecuada. No sé si puedo compartir, creo que sí, ¿no? Sí. Sí, ya se ve, ponlo entre eso. Perfecto. Entonces, bueno, en el Perú estamos dentro de ese 75% que está en la encuesta, en la cual no hay un equipo de transición hacia dónde derivar a nuestros pacientes con fibrosis quística. Y en realidad, como muchos países, tal vez podemos constatar que en nuestro país, pues la fibrosis quística es una enfermedad infradiagnosticada, con muchas limitaciones, tanto en el acceso a los exámenes de diagnóstico y también al tratamiento. Tenemos un sistema de salud bastante fragmentado. Hay varios subsistemas, se podría decir, y cada uno de estos subsistemas tiene sus propios pacientes, pero no son manejados de una forma multidisciplinaria ni integral y tampoco hay una transición establecida o un protocolo de cómo transferir a estos pacientes cuando llegan a la etapa de adultos. Y es más, tampoco hay una edad exacta de cuándo van a ser transferidos para la etapa de adultos. Por ejemplo, en lo que es la seguridad social, el hospital que más congrega el número de pacientes con fibrosis quística es el Hospital Rebagliati, donde la atención hacia los adultos comienza aproximadamente al finalizar los 14 años, es decir, cuando el paciente llega a los 15 años,
termina la parte de la atención pediátrica y tiene que pasar hacia la atención de adultos, donde básicamente es difícil conseguir al profesional que tenga la capacitación como para poder hacer el seguimiento de estos pacientes, y básicamente encabezan las atenciones el grupo de neumólogos, ¿no? No tanto una actividad en conjunto con las otras especialidades. En lo que es el Ministerio de Salud, que vendría a ser el grupo que atiende a los diferentes hospitales o las personas que no cuentan con ningún tipo de seguro, tenemos que el número de pacientes se concentra en el Instituto Nacional de Salud de Niños de Breña, pero también nosotros en el hospital donde trabajo, que tenemos instaurado el tamizaje neonatal desde hace más o menos 10 años, empezamos a hacerles el seguimiento temprano y ya a una edad de más o menos 5 a 6 años, los derivamos al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y ellos, cuando ya sus pacientes tienen los 18 años aproximadamente, los están derivando a un hospital de adultos, que es un hospital general, el Hospital Oaiza, donde también los encargados de recepcionarlos son los neumólogos. Sin embargo, también es escaso el número de especialistas que están más o menos orientados o se encargan de ver a estos pacientes. Son pocos los pacientes derivados, en la actualidad solo hay 4 pacientes derivados a esta institución, y de los otros establecimientos, bueno, en realidad se desconoce. En nuestro país hay una organización que es una ONG, que es básicamente de los padres de los pacientes con fibrosis quística, que están un poco más organizados y que de cierta forma tienen a los médicos que los ven tanto en la etapa pediátrica como también en la etapa de adultos, pero es algo que todavía se encuentra en formación. Nosotros acá no tenemos un protocolo de referencia, de tal manera que no podemos hacer una transición adecuada hacia el grupo de adultos, no es una transición gradual, no se hace el manejo del equipo multidisciplinario porque estas patologías necesitan de múltiples especialidades para hacer el manejo adecuado. Por lo tanto, estamos aún se podría decir, en el proceso y con el camino para adelante para poder instaurar y mejorar en todos los aspectos con respecto al manejo de la fibrosis quística. Eso es lo que quería compartir con ustedes de la realidad en nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia, por compartir tu experiencia. Creo que coincide un poco con la realidad que tenemos también aquí en México y que también es difícil encontrar equipo multidisciplinario y personas de otras especialidades que nos ayuden justo a integrar este equipo y sobre todo para hacer la transición. Quisiera ahora que la doctora Elizabeth Navarro, ella es de Santiago de Chile, nos dé su punto de vista y su experiencia respecto a esta transición de paciente pediátrico a adulto. Ella igualmente es gastroenteróloga infantil y es parte del equipo multidisciplinario de fibrosis quística del Hospital de Niños Dr. Ezequiel González Cortés. Doctora Elizabeth. Está por ahí la doctora. Voy a compartir, ¿sí? ¿Me escuchan? Muchas gracias, doctora. Sí, ya la escuchamos. Ya. Yo también les voy a contar algo de la experiencia que tenemos acá en Chile con respecto a la transición. Como dijeron en la presentación, yo trabajo en un hospital de niños de acá de Santiago de Chile. Acá contamos hay varios hospitales de niños en los cuales sí se ha hecho una experiencia en fibrosis quística y contamos con equipos multidisciplinarios en el área pediátrica en que los pacientes se manejan bastante bien. Ahora sí, ya hace años ya se ha notado que estos pacientes tienen que transicionar a la parte adulta. Por parte del Ministerio de Salud tenemos unas guías clínicas y son orientaciones técnicas para la atención integral de la fibrosis quística, y esto empezó el año 2003. Esta es la segunda edición que se hizo, y aquí describe la transición hacia el centro de adultos, en que se recomienda organizar los cuidados de manera que el cuidado pediátrico sea hasta los 18 años, con un proceso de transición entre los 14 y los 18,
dice que el equipo de salud pediátrico a partir de los 14 y 15 años debe iniciar entrevistas sin sus padres y el pediatra debe presentar al paciente y a su familia al nuevo equipo de salud responsable. El equipo de salud de adultos debe estar preparado para atender jóvenes que tienen distintas experiencias de atención en salud, como es la atención pediátrica, y que el traslado definitivo debe hacerse en los pacientes mayores de 18 años, ya con FQ confirmada, y que sea definitivo hacia el hospital de adultos. Ahora, en Santiago contamos con un centro de referencia, que es el Hospital del Tórax, que en este momento atienden 89 pacientes adultos con fibrosis quísticas. Acá cuentan con un equipo que tiene 2 broncopulmonares, 2 kinesiólogos, una enfermera, una nutricionista y psicólogo. Sin embargo, nutriólogo, gastroenterólogo no tienen en el equipo, endocrinólogo tampoco, y la parte de la sexualidad, como nombraba la doctora Eugenia, tampoco está nombrada, no está en este equipo, y se van derivando a hospitales de adultos del área de Santiago según la necesidad. En nuestro hospital y en los hospitales pediátricos de aquí del área de Santiago, hace 3 o 4 años se inició un proceso de transición ya más formal, que ya no era solo la derivación y conversar con el médico encargado. A los 15, 16 años empieza una visita del equipo de adultos, que es básicamente los broncopulmonar, hacia nuestro hospital, a conocer los pacientes que ya están en esta edad y los más severos que están así en necesidad de trasplante pulmonar ya prontamente. A los 17, 18 años la idea es que el paciente con su familia visite el Hospital del Tórax para conocer el hospital, el equipo y la modalidad de atención que van a tener allá. Y ya que a los 18 años se haga el traslado. Lamentablemente la pandemia frenó esto por estos 2 años, ya que el Hospital del Tórax se dedicó a atender pacientes con COVID. Entonces recientemente ahora estamos retomando esta actividad. Otros centros en Chile, principalmente hay centros en Valparaíso que atienden bastantes pacientes con fibrosis y en Concepción. En Valparaíso, en la 5ª región, hay un policlínico de fibrosis quística pediátrico que atiende un día a la semana a los pacientes, y en el mismo lugar físico sí atienden los pacientes con fibrosis quística el equipo de adultos, pero que está formado solo por broncopulmonar. Y ellos tienen alrededor ya de 35 pacientes adultos. La transición la inician alrededor de los 15 años con controles en conjunto, que ahí es mucho más fácil porque están en el mismo lugar físico, y se hace un traslado ya a los 17, 18 años. Lamentablemente, el equipo de adultos no cuenta con otro especialista para el programa de fibrosis, y en estos momentos además están sin enfermera de programa para apoyar este equipo. Y en Concepción, que también atienden más o menos 35 pacientes adultos con fibrosis, aquí cuentan con un broncopulmonar y un gastroenterólogo a cargo del equipo de adultos, pero no tienen un sistema de transición ni de atención conjunta o de controles que vayan haciendo, sino que solo hay un traslado a la edad adulta y que están recién iniciando. Ahora esperamos que nuestra experiencia en transición vaya mejorando y que vamos alcanzando, ojalá, una experiencia tan bonita como la que hacen en Uruguay. Yo creo que estamos empezando, por lo menos aquí en Santiago, con estas visitas en conjunto, a hacer un proceso un poco más amigable para los pacientes. Eso es lo que les quería contar de acá, de Chile. Muchas gracias, Elizabeth, por compartir tu experiencia. Finalmente, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, ya que sigamos intercambiando nuestras experiencias sobre esta transición,
Quisiera que Michelle Higuera de Bogotá, Colombia, ella también es gastroenteróloga pediatra y pertenece al programa de fibrosis quística del Hospital San José Infantil, y que nos comparte un poco sobre también su punto de vista respecto a esta transición. Michelle. Buenas noches a todos. Les voy a compartir acá mi pantalla. Espérate un momentico. Espera. Que no me está abriendo ya un momento. Bueno, muchas gracias a... ¿Están viendo mi pantalla? No. No, ya la comparto. Perdón, es que tengo acá un... Ahora sí. ¿Listo? Bueno, yo les voy a hablar un poco de la transición y la experiencia acá en Colombia. Acá en Colombia, revisando las últimas estadísticas oficiales del Registro Nacional de las Enfermedades Huérfanas, esto fue consultado la última vez en mayo del 2021, teníamos o tenemos 61.303 casos de enfermedades huérfanas, dentro de los cuales 1.077 son pacientes con fibrosis quística. De la población que está reportada en Colombia, tenemos que menores de 19 años son alrededor del 70% de los pacientes y mayores son del 29%. En Colombia existen diferentes centros de fibrosis quística. Los más grandes están en las ciudades más grandes, como lo es Bogotá, Medellín y Cali. Centros de trasplante de transición como tal solamente están mucho más instaurados. Y acá en Bogotá, en el hospital que hago parte, que es el Hospital San José Infantil, y también en la Fundación Valle de Lili, en Cali. Respecto a la transición en nuestro programa, este es un programa que lleva instaurado en el Hospital San José 11 años, pero son pacientes que venían siendo tratados en el hospital que se llamaba Clínica del Niño, de lo cual pues hubo un cierre de esta institución. Entonces estos pacientes migraron hasta el Hospital San José, en donde se les continuó la atención. Por eso, en nuestro programa tenemos el 54.8% de los pacientes son mayores de 18 años, porque tenemos todos los niños que veníamos cobijados desde la atención desde hace pues 20 años. De los cuales pues tenemos una distribución por género que tenemos pues, muy similar por género, pero pues la mayoría son del género femenino. Nosotros quisimos hacer un estudio muy lindo en el cual quisimos preguntarle a estos pacientes y a sus familias cómo era la experiencia que ellos habían tenido en la transición de la adultez respecto al programa, porque por tema, digámoslo así, de su seguridad, se iban a otro hospital, o sea, no eran nosotros mismos inicialmente, sino que se iban a otra institución que en este momento se llama la Clínica San Pedro Claver, y cómo había sido su experiencia al ir a otro hospital con otro equipo, con otros profesionales adultos. En estos preguntamos o se preguntó, digamos, unas variables muy importantes, como si era que sentían que había conocimiento de la enfermedad, cómo fue la adherencia, la comunicación, y muchos de estos ellos sentían que habían como vacíos del conocimiento y también que había como un poco de ansiedad al ir a otra institución. También como que no se les recalcaba o la parte de la dificultad en la adherencia, porque ya era una población más adulta que tenía que ir al trabajo, que tenía que ir como a otras ya instituciones, y además como una exigencia o un trato distinto. Entonces muchas veces pues no se sentían como tan a gusto y quisieron volver nuevamente al programa. Y ahora la ventaja que se tiene es que en el hospital infantil es un hospital que maneja tanto población de adultos como niños, entonces por lo cual ha logrado tener una transición y como un equipo único, tanto de los adultos como de los pacientes pediátricos. Sin embargo, en nuestro programa, o sea, tenemos profesionales adultos, o sea, neumólogo, tenemos gastroenterólogo de adultos, pero realmente el grueso de los pacientes y el manejo sigue siendo liderado por neumología infantil y gastroenterología infantil para toda la parte del seguimiento de estos pacientes.
En estos, ellos recalcan, o más bien utilizamos mucho la estrategia, pues que se sientan con autonomía, de la importancia, digamos, de el conocimiento de su enfermedad, del autocuidado y las habilidades sociales, por lo cual estos pacientes pues tienen como un grupo, una unión, entonces entre ellos también hacen afinidad y actividades por los pares. El programa de transición está instaurado en 4 etapas en nuestra institución. En el primero tenemos los pacientes de 10 a 11 años, en donde cada vez se va recalcando más en los pacientes que tengan el conocimiento del funcionamiento pulmonar, que sepan todos los cambios en su salud y la importancia de la utilidad de los medicamentos y de la parte respiratoria. De los 12 a los 15 años, entonces cada vez se le implementa las diferencias entre la salud respiratoria, la importancia del uso de las enzimas pancreáticas, la importancia y la autonomía y la comprensión en la asistencia a las consultas médicas y también el reporte oportuno y de los cuidadores al programa para saber qué bacterias tienen, que sepan un poco más el significado de tener un hallazgo o no hallazgo en este seguimiento. Ya cuando estos pacientes tienen 16 a 18 años, ya tenemos como una más parte de autonomía en cuanto a su cuidado de vías respiratorias y digestivas, que tengan todo el manejo y el seguimiento de sus medicamentos. Y también hacemos algunas reuniones de grupo para que tengan también muchas más discusiones en equipo, actividades en el hospital para que tengan mucha más parte de su conocimiento. Ya también en esta edad empezamos a tener toda la importancia del componente sexual y de sus particularidades, en el cual la psicóloga de nuestro equipo está muy enfatizada en esta época. Y de 18 a 21 años ya es la última etapa en la que estamos, en la cual ya tenemos toda la parte de los trámites administrativos, de cómo va a ser todo su seguimiento en la adultez. Sin embargo, también nos ocurrió en la pandemia, pues tuvimos mayor dificultad en toda esta parte del seguimiento. Por ejemplo, hubo un cambio de la neumóloga de adultos, que era como la persona que estaba llevando como toda esta transición, y también por la parte de gastroenterología de adultos. Entonces, pues básicamente el programa sigue mucho más eh, con las bases fuertes por la parte de los pediatras del equipo que somos nosotros. Por ahorita nosotros también queremos como la parte de enfatizar también con otros programas también a nivel de Colombia, para pues generar muchos más programas de transición a nivel no solo local, sino nacional, pero pues todavía estamos como en esta parte inicial. Y bueno, más que todo les quería como compartir esta parte. Muchas gracias, Michelle. La verdad es que es increíble que tengan ya todo este protocolo maravilloso que ayuda muchísimo también que tengas el hospital y que hayan hecho esta como fusión del hospital infantil y adulto al mismo tiempo. Eso, la verdad es que hace, me imagino que mucho la diferencia, porque al menos acá en México tenemos el problema de a qué hospital mandarlos. Como es una enfermedad muy rara, muchos hospitales no los quieren recibir y entonces no saben el tratamiento y vuelven a empezar. Entonces, creo que tu experiencia ha sido muy buena porque nos va a permitir, al menos acá, buscar como justo este camino para empezar la transición. Entonces, ¿alguien del público quiere hacer una pregunta, algún comentario adicional a lo que ya han dicho nuestro panel de expertos? Pero, en realidad felicitar a todas las panelistas profundamente por sus testimonios, algunos con modelos que están totalmente en marcha y desarrollados, y otros en particular, por ejemplo, lo que presentaron, ¿no es cierto?, de Perú, donde realmente, muy honestamente, se ha mostrado lo que tienen y lo que falta hacer. A mí me parece que en esta situación donde uno no hay ninguna duda que busca equidad en la atención para todos los niños con esta patología y con cualquiera de las otras, uno debería ver de qué manera podría fortalecer lo que sí se tiene para poder realmente desarrollar un modelo que realmente funcione sistemático, no solamente hacia la transición, sino en la atención de los niños con esta enfermedad. Una de las cuestiones que me parecen que uno debería tratar de desalentar es el tema de enfermedades raras. Cuando uno habla de que es enfermedades raras y que entonces
este es uno de los motivos por el cual no está instalado. A ver, la denominación de enfermedades raras, bueno, tiene una asignación que en realidad, si uno piensa que es uno cada 5.000 recién nacidos vivos que van a ser portador de la enfermedad, y que de pronto, como mostraron recién, en Colombia tienen 1.050 y pico de personas diagnosticadas, y otras unidades de adultos tienen ya 60, 100 pacientes, y en donde hay niños 2.000 pacientes. La verdad que rara es una asignación que va en desmérito, en el sentido de que a la salud pública, cuando le llega esto de que es raro y que son pocos pacientes, por ahí no los entusiasma porque no mueve número, no mueve. Entonces uno tiene que escuchar cuestiones como que lo que vale esto, yo lo ocupo para tantos otros pacientes, y bueno, cuestiones que obviamente están en descrédito, y que uno debería lograr de cambiar un poco la normativa y esto de la asignación para que no se generen estas confusiones especialmente, ¿no? Así que sería uno de los principios desterrar ese tema de enfermedades poco frecuentes o raras. Yo creo que hay que trabajarlo desde otra mirada. Y después pensaba que, así como cuando hicimos la encuesta de pesquisa, también obtuvimos un muy bajo porcentaje de pacientes en Latinoamérica de países que tienen realmente integrada la pesquisa. Es nada, quiero decir que en nuestro país no todas las provincias tienen pesquisa, por más que hay una ley nacional, no está reglamentada en muchas provincias, y hay provincias que no tienen la obligatoriedad de la pesquisa. Con esto quiero decir de que habría que ver de trabajar con un común denominador a corto y mediano plazo para todos los países de Latinoamérica que así lo deseen, y poner pautas mínimas a cumplir, con la idea de que uno pueda ir allanando este camino para llegar a un máximo de expresión para igualdad y derecho de bienestar de los pacientes. En fin, me parece también que en esto del tren, que se trató de cruzar barreras, estaba la posibilidad de poder generar puentes entre los lugares, por ejemplo, lo que Catalina mostró que hacen en Uruguay, respecto de otros países que por ahí tienen salud pública muy fuerte y centralizado todo. Habría que ver en Perú cómo se puede articular todo esto, ¿no? Como para que se pueda trabajar realmente y poder utilizar estos modelos de funcionamiento. Incluso hoy en día con el Zoom uno puede sentarse frente a frente, las gente que tengan digamos, capacidad de gestión, apoyados por todos nosotros, la parte profesional, y en fin, hay muchísimas ideas. Creo que se puede trabajar un montón en todo esto, y que tenemos todos los recursos aún fortalecidos por la pandemia que nos han demostrado que sí se puede trabajar mostrando nuestras propias experiencias y haciéndolas transicionales hacia otros lugares, ¿no? Alguna sugerencia, quería hacer algunos comentarios también, pero me gustaría escuchar al resto de los panelistas primero. Yo creo que la fibrosis quística es una enfermedad en la cual es muy importante tener como varios frentes que ir trabajando, ¿no? Porque son los equipos profesionales juntos con la asociación de padres. Acá tuvo mucha fortaleza la asociación de padres, y se fue logrando tener un centro, porque la asociación de padres trabajó con nosotros, no nosotros con ellos con nosotros, muy cercanamente. Lo otro fue, acá luego hablamos a nivel del Parlamento con respecto a la integración de la pesquisa neonatal dentro de los estudios a realizar junto con otras pesquisas que ya se venían haciendo, y para hacerla de manera tal que fuera obligatoria, que fuera gratuita, y que centralizar en un centro toda la realización, o sea, que todos los recién nacidos que vayan a un centro que analice todas las muestras, elegir la mejor pesquisa para que genere una buena gestión, que no sea cara, pero que sea específica y que sea y que capte los pacientes.
El agregado del PAP en nuestra pesquisa facilitó de manera tal que se hacía con la primera muestra de sangre, por lo cual la recitación, que era uno de los problemas que a veces no los encontrábamos, fue muy importante porque se hace con la misma sangre del talón de la primera vez, entonces ahí tenemos un acercamiento, se va haciendo como un embudo, y luego la realización la gran expertise de los test de sudor en el centro, o sea, que se centralice y que se vayan capacitando en hacer los test de sudor cada vez con una de muy alta calidad. Y todos los centros que requieren test del sudor lo mandan al centro nuestro de FQ, porque bueno, tiene más de 500 test del sudor por año, lo que lo hace ser con una calidad buena, y están siempre capacitándose con los nuevos aparatos. Y bueno, también nosotros no tenemos acá el estudio de transnasal, por ejemplo, no tenemos el estudio de la mucosa intestinal tampoco, o sea que son dos cosas que no tenemos nosotros acá. Y a veces son importantes. Y también el centro tiene el estudio genético de las 50 mutaciones al inicio y después la secuenciación completa y el MLPA en algún paciente que amerite. Bueno, se van logrando cosas, pero creo que como dijo bien Marta, y creo que lo dijo Eugenia, y las otras colegas, me parece que hay que ir poniéndose metas. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Y acompañando con la capacitación de grupos de trabajo que en definitiva se van a ir apoyando a lo largo del tiempo, que es un trabajo también, hacer el trabajo de equipo, que realmente sea un trabajo de equipo y no un trabajo en solitario, con varias personas trabajando en solitario. Me parece que está bueno eso, a nosotros nos sirvió bastante. No es fácil al inicio porque todos venimos con formaciones distintas, y bueno, y muchas veces es importante tener personalidades empáticas y flexibles y con una alta capacitación y formación. Eso me parece que ayuda mucho en el momento de tener que flexibilizarse frente a la toma de conductas, que a veces son bastante difíciles de tomar, ¿no? Porque, bueno, tenemos los planes, pero no sabemos la respuesta de los pacientes. Y yo creo que una cosa importante es elegir bien las licenciadas de enfermería, que para nosotros son súper especiales, porque saben, se conectan, tienen un buen vínculo, saben la familia. La asistente social y la licenciada de enfermería trabajan muy juntas, y tenemos las psicólogas de cada equipo, que son psicólogas que realmente les gusta trabajar con los pacientes con fibrosis quística, y eso hace que sea una fortaleza también. O sea, no es que los ven con ganas de sacar adelante, los ven con ganas de hacer una comunicación efectiva, y de ayudar realmente y hacer un seguimiento que muchas veces les lleva mucho tiempo. Otra de las cosas importantes es tener bastante una persona que esté con la parte administrativa, la gente de archivos médicos, que te consiga los estudios, que los estudios que se soliciten se terminen haciendo, que la enfermera y la licenciada reciban el informe, se lo pasen al médico. O sea, cada uno dentro de su función. Me parece que nos fuimos en grupos estables, que fuimos logrando poder trabajar con pacientes tan complejos, porque son bien complejos, y a veces es muy difícil la toma de decisiones, y bueno, es toda una familia detrás, pero el equipo hace que la fortaleza sea mayor, me parece. Eso es para contarles como desde nuestro lugar de acá. Yo lo que agregaría, si me permiten, lo que decís, Katy, bueno, lo que pasa es que ustedes lo tienen tan aceitado este trabajo hace tantos años, que por ahí también otra limitación que tenemos nosotros en la Argentina es la distancia, lo que es la extensión de nuestro país, y también la diversidad, digamos, en la cobertura que tiene la gente, en la accesibilidad al tratamiento. Entonces, yo tengo una médica, digamos,
que atiende en Jujuy, que ha diagnosticado muchos chicos en Jujuy, Patricia Meyer, la doctora Meyer, y sin embargo no tiene un neumonólogo de adultos que le pueda atender los pacientes. Entonces es toda una logística para que me los puedan, con una autorización específica, los derivan a Buenos Aires. O sea, y se toman un micro. Son no sé cuántas horas, son 20 horas de micro, porque no tienen un especialista en su provincia. O sea que podemos hablar muchas horas de transición, pero también vayamos a la realidad de lo que uno vive todos los días. Y eso que yo trabajo en un hospital en donde tengo la cobertura 100%, pero no es la realidad de la mayoría de mis colegas. Entonces, logísticamente es muy complicado, porque a ver, yo tengo gente de Santa Fe, que por ahí dice, yo no me quiero tener en Santa Fe, me quiero ir a Buenos Aires, porque Buenos Aires es Buenos Aires. Y sin embargo, en Santa Fe, en Rosario, tenemos especialistas. Sin embargo, se quieren trasladar de todas formas. Entonces es muy difícil también, y esas son cosas que por ahí uno la sabe en la vida cotidiana, pero también quiero transmitirla para los que están en otros países, que bueno, Uruguay es un país más chico, Perú es más grande, en fin, por ahí en Colombia tienen distintos, la superficie es más también por un tema geográfico, es más complejo también el traslado. Para nosotros es un abismo el traslado, es un abismo, o sea, creo Marta que lo compartís, o sea, es muy difícil la distribución de los recursos en nuestro país, que eso está a la vista, y eso se traslada a la salud, y se traslada a estos pacientes, en donde sí, tenemos por ahí muchos neumólogos pediatras distribuidos en la Argentina, y tenemos pocos especialistas en fibrosis quística de adulto en distintas provincias. Entonces, esos pacientes quedan a la deriva o siguen estando con su pediatra porque no tienen con quién atenderse. Respecto de lo que decías en cuanto a dos cuestiones quisiera comentar. Una es la cuestión geográfica que comparto absolutamente, y eso pasa con otras patologías y en particular con fibrosis quística, que las redes, estas dichosas, diseñadas y que deberían funcionar, porque en la teoría no hay otra forma de manejarse, tienen muchísimas inflexiones y debilidades por los cuales finalmente no son conducentes. Como vos decís, un paciente se va de Jujuy a Buenos Aires porque no hay especialista, o se va de un lugar que sí lo hay porque le gusta Buenos Aires. En fin, o sea, ese es un tema de diseño de las redes, casi de ingeniería, ¿no? O sea, aplicado a la salud, que como muchas cosas, al menos en la República Argentina, no funciona. Hablaba la vez pasada con Mainz, en Alemania. Ellos tienen un modelo de redes de trabajo centralizados en los hospitales universitarios y en una geografía muy grande, como es un país así en Alemania, y sin embargo sí les funcionan las cosas, o sea, porque las redes están diseñadas y están para eso y la gente las cumple. O sea que, digamos, un tema es cómo se diseñan y otro cómo se cumplen esas estrategias en salud, o sea que me parece realmente fundamental. Y el otro tema es el tema educativo de los profesionales que trabajan en estas áreas. Acá en la Argentina, por tomar un ejemplo, no todos los pacientes son asistidos con la sistemática de las unidades estandarizadas, y esto podría ser, pero hay una especie, usó Catalina un término que escribí porque me gustó, que es el miedo a perder la masa crítica clínica. O sea, de pronto este equipo o este médico individualmente tiene 10, 15 pacientes, le da una fortaleza en su masa crítica clínica y no va a alargar ese paciente. O sea, es increíble que esto sea así, pero sin embargo forma parte de las debilidades. O sea, entonces ese es otro punto para trabajar, con miradas que deben ser lo suficientemente honestas y generosas, no solamente honestas, sino que hay que ejercitar un poco este tema también, ¿no es cierto?, de lo que debe hacerse generosamente en nuestro trabajo, porque de lo contrario pasa que donde deberían haber sistemáticas y unidades, funcionan un médico que atiende 3, 4, 10 pacientes. En fin, creo que el tema es realmente largo. Voy a intentar tomar algunas conclusiones, pido a mis colegas de la LACSAN que también lo hagan, porque probablemente para el próximo año podemos tomar
2 o 3 puntos. Este año el tren se trató de una tarea de educación con temas teórico-prácticos, donde terminamos con transición. Aún así, quedan un montón que no se tocaron, como son toda la patología de transición específicamente, diabetes, hepatopatía, enfermedad mineral ósea. Pero más allá de eso, el año que viene creo que podemos tomar como metas poder desarrollar un poco este tema de los pendientes, con una mirada así bastante amplia como para ver, bueno, a dónde vamos a poner el foco y en dónde vamos a trabajar. Probablemente logremos un pequeño porcentaje de las metas, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena porque cada paciente que mejora su forma de ser asistido, la inversión ha sido buena, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios y en honor del tiempo, que intentamos ser siempre bastante estrictos por la hora, cerraríamos acá y realmente muy agradecidos a todos los que han participado hoy y a la LabFam por darnos la oportunidad de seguir con este tema, y esperamos el año que viene volvernos a encontrar, y son bienvenidas todas las sugerencias porque evidentemente solos no podemos hacer nada. Yo creo que no podemos hacer absolutamente nada, absolutamente nada. Así que bienvenidas todas las sugerencias, nuestro compromiso de tomar nota y, bueno, de volvernos a encontrar y estar en contacto. Bueno, muchas gracias por la invitación y me encantó compartir la experiencia de todos ustedes. Gracias, Eugenia, gracias también a Catalina, gracias a Patricia, a Michelle, a Elizabeth, y bueno, especialmente a Luna, que no sé si todavía está por ahí, y a Estoy María. acá. Anda por ahí, Luna. Me quedé acá. Ya vamos a encontrar espacio y trabajito para vos también, ¿eh? Así que ahí estamos, ¿eh? Y Magalí, gracias por haber estado ahí haciendo la posta a todas estas actividades, era ahí un pilar fuerte atrás permanentemente. Muchas gracias, Marta, por todo tu apoyo y dedicación a estas estaciones del tren. La verdad es que no lo hubiéramos logrado sin ti. Eres una excelente líder coordinadora de nuestro grupo de trabajo y estoy muy bendecida por trabajar contigo. Muchas gracias a todas por compartir su experiencia. Bueno, hasta luego. Gracias. Vale, bye a Hasta luego, todos. gracias. Muchas gracias. Carlos, buenas noches.